Hola con todas y todos y bienvenidas y bienvenidos a un episodio más aquí en el canal. Soy Rosana Molinari, soy su host. Y bueno, voy a presentar también como con la parte de psicología. Soy psicóloga, máster en psicología clínica, especializada en psicología femenina y en psicoterapia. Entonces, hoy vamos a hablar de cosas interesantes. Quiero contarles antes, quiero como que explicarles qué es la psicología y qué es la psicoterapia. La psicología es como la medicina, es como la materia, psicología. Entonces tú estudias psicología. Psicoterapia es justamente la mezcla entre psicología y terapia para poder hacer terapias con los pacientes. Entonces no siempre un psicólogo o alguien que haya estudiado psicología puede hacer terapia uno a uno, o sea, no siempre les gusta, incluso porque la psicología es como más académico y la psicoterapia es ya para hacer justamente pues sesiones uno a uno, dependiendo como de las ramas humanista, la rama cognitivo-conductual, la rama, en mi caso yo estoy inclinándome hacia la rama que es más como con Carl Jung, con el inconsciente colectivo, con los arquetipos, y estaba pensando justamente escribir un libro. Estoy viendo si ya sale. Ayer se me ocurrió el nombre y es como que una mezcla aquí de toda esta parte femenina. Entonces yo estudié psicología y también estudié psicoterapia, fue una maestría en conjunto, y yo también me especialicé en psicología para mujeres, porque me di cuenta, ya les he contado, que la psicología masculina y la psicología femenina son diferentes, porque ya empezamos con nuestro periodo, porque nuestras hormonas son diferentes, cambiamos todo, el ciclo menstrual es diferente, tenemos emociones diferentes, nuestra psiquis, todo lo que hemos vivido como mujeres es diferente a lo que han vivido los hombres. Los hombres tienen arquetipos diferentes a nosotros, tienen comportamientos diferentes, ellos también tienen su noche oscura del alma, pero se considera que no es cíclica como nosotros, que es nosotras cada mes, sino que ellos es más bien cada cierto tiempo. Entonces yo me especialicé justamente en la mente femenina, y con la mente femenina, como les dije, tenemos historias del pasado que son, por ejemplo, lo que hemos vivido como conjunto femenino, como por ejemplo toda esta parte patriarcal que nos ha venido como sido pesado para nosotras. Entonces, por ejemplo, la muerte de muchas mujeres por utilizar sanaciones con hierbas, o no poder haber participado en momentos históricos que podíamos haber participado, son muchas heridas que tenemos como grupo endémico. Entonces yo me especializo en eso, y por eso todos los videos de mujeres borderline, que qué quiere decir, que están muy enganchados como con esta parte oscura de su comportamiento y de su feminidad, con toda la parte emocional, porque hay atribuciones que se le da a la parte femenina, al parte masculino. Eso viene de la psicología, de lo académico. No es nada como místico, así tan como la gente piensa que es. En realidad está argumentado, hay bases que son características, como por ejemplo la luz y la oscuridad. La luz es clara, la oscuridad es oscura, son solo características. Eso también es en la mujer y en el hombre. Entonces las mujeres muchas veces, como en los videos de Borderline que están aquí en el canal, pues se conectan más con esta parte emocional y no han sanado muchas heridas. Que estaba viendo Miss Universe, me gusta ver Miss Universo, me parece interesante, aunque también se puede considerar que a veces como que es un poco complejo toda como la participación por la parte física. Sin embargo, yo sí considero que eso es bastante alto astral, porque es muy bello la cosa. Tal vez atrás no está tan bien, pero lo que se proyecta está lindo, y justo pensaba que eran como las nuevas Victoria's Secret, aunque ustedes saben que Victoria's Secret también fue como, me vi el documental, y, y muchas de ellas pasaron como algunas tristezas, y como que era una red más bien un poco extraña de una parte de los que eran parte del comité de Victoria's Secret. Bueno, sin embargo, este video, hablando sobre lo que hago, este video es más sobre hablarles sobre, yo tengo un podcast que se llama Sirena Mágica en Spotify, y he hablado de muchos temas, son diferentes a los temas que tocamos aquí en el canal, o sea, no diferentes, sino que de temas diferentes, sí. Pero quiero hablarles sobre las entidades
Porque yo ayer les conté sobre un libro que es de la corriente del Access Consciousness. Son nuevas corrientes que han aparecido para la psicología, para utilizarlas. Yo sí los considero muy útiles para las terapias. Yo las utilizo porque me parece que amplía el aspecto emocional, cosas que no se ven como con una terapia, por ejemplo, súper mental. Esta es como más del ser. Entonces, en el Access Consciousness, que es una rama nueva que se ha creado, igual que el Human Design, por ejemplo, que también yo utilizo en mis terapias, encontré un libro que se llama Hablando con las entidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ellos consideran que todo, como tiene energía, todo es una entidad. La casa es una entidad, el celular es una entidad, el podcast es una entidad, este canal es una entidad. Todo es una entidad que emana energía y tiene como sus mensajes. Y a veces las entidades también son como pensamientos también, y ellos también hablan de entidades paranormales, o sea, entidades, sí, como fantasmas y espíritus. Entonces yo estaba como investigando y me di cuenta que muchas veces también hablaban de que, por ejemplo, una persona fallece y la persona a la otra dice como, me va a cuidar siempre, va a estar conmigo y cosas así, ¿no es cierto? Pero eso es un pensamiento y ese pensamiento ya tiene una movilización. Esto que le estoy hablando es psicología, ¿ok? Porque estamos hablando de una energía que se está creando en tu mente. Es un pensamiento que tú te hiciste sobre que esta persona te iba a cuidar a pesar de que se haya ido al otro lado. Y tú te mueves desde ese pensamiento. Entonces, no es comprobable que exista esta persona en este plano, aunque hay muchos lugares donde podríamos decir que sí puede pasar esto. Pero el hecho de que tú tengas ese pensamiento hace que tú te muevas desde ese pensamiento y pienses que eso está pasando. Y creas inconscientemente a esta persona, a esta energía, a este pensamiento y a estos lugares. Entonces, por ejemplo, yo ayer les contaba que tuve un sueño, perdón, fuerte, en el que tuve como que veía que estamos como Hunger Games y había un domo así que nos protegía y aquí afuera había unos monstruos súper feos y que yo con un aparatito podía verles a los monstruos y que otras personas veían y habían otro tipos de monstruos. Entonces dije como, wow, siento que tengo como que muchas cosas a mí, o sea, como que muchas ideas y muchos pensamientos. Y justamente luego yo por la mañana suelo escribir cosas en un diario. Entonces escribo porque me gustó un libro que se llama El Camino del Artista y te pide que escribas 3 hojas diarias de la mente, como que para drenar, así como tú te levantas, vas al baño, te limpias los dientes, también eso es una higiene mental. Entonces yo empecé a escribir estas 3 páginas y me di cuenta que siempre que escribía cosas, o sea, había cosas buenas, pero también estos últimos días había unos pensamientos súper como confusos, como que no tenían rumbo, como así como que, porque luego lees, o sea, tienes que escribir lo primero que se te ocurre cuando te levantas, escribes, y claro, habían estos pensamientos raros. Entonces cuando yo hice este ejercicio ayer con Access Consciousness, que es sobre las entidades, te dicen, pregunta, ¿quiénes están aquí? O sea, ¿qué entidad está aquí? Y yo me imaginé, como que me vino a la mente que estaba como la angustia, la tristeza, el desconsuelo, pero a la vez está también el amor, la felicidad, la riqueza y cosas así. Entonces dije como, wow, obviamente tal vez no existan estas energías o entidades aquí, porque tal vez es más complejo como demostrar que están, pero eso no quiere decir que no están en mi mente, eso no quiere decir, eso no desacredita que yo las estoy sintiendo y que yo creo que están aquí. Y el hecho que yo crea que están aquí, ya están aquí. Entonces me te hacen preguntarle como qué fuiste antes de eso y antes de eso y antes de eso y antes de eso y antes de eso. Lo que te sale es que al final esta entidad es amor. ¿Y cómo es que te sale? Porque tú preguntas ya y antes de eso, antes de eso, antes de eso. Puede ser que tú misma te respondas o puede como que después aparezca o tal vez nunca tengas la respuesta. Pero básicamente todas las emociones al principio, todo fue amor. O sea, como que todo, esa era la fuente. Entonces después me di cuenta como que, wow, hay un montón de cosas como que sí se comunican. Y entre ellas está mi podcast, que yo lo había cerrado porque igual hice un video hace poco.
Y me di cuenta que ese podcast, esa idea, esa energía, esa entidad estaba siendo como bloqueada y cerrada por otro tipo de energía. Puede ser que otras personas, incluso Access te cuenta, y este libro y esta como corriente te habla que hay muchas veces que la gente proyecta emociones y pensamientos hacia cosas o hacia ti, y tú como que te mueves a partir de esos pensamientos que te pusieron. Ya es loquísimo. Y yo sí sentía que mi podcast estaba siendo como un poco atacado, pero cuando tú haces este ejercicio te das cuenta que no tienes que permitir que pasen eso, o sea, como que tú eres soberana de tu energía y de tus creaciones. Entonces yo como que volví a retomar el podcast porque algo en mi mente, les prometo, me decía como, Rosana, por favor vuelve, y me mandaban como imágenes de sirenas y cosas así. Entonces retomé el podcast, estoy viendo si retomo mis cartas y los cursos online. Estoy como con ganas de hacer una escuela de magia corta, pero para que justamente como magia, como con psicología, para que entendamos como nuestro poder de creación, de mente. Y veo que muchas chicas tienen mucha ansiedad, pero por ejemplo hay una chica que es como influencer y tiene mucha ansiedad. Entonces yo veo como su comportamiento y veo que sigue a chicas que dicen, bueno, falta 15 días para Navidad, 20 días para Navidad, así como que obviamente ese tipo de contenido te va a crear ansiedad. También como que me he dado cuenta que la mente es súper poderosa para como nuestro bienestar. Entonces estaba pensando cómo hacerle justo escuela de magia, pero o sea, para el bienestar de cada una, como darles herramientas, estar con ustedes, acompañarles para que estén bien emocionalmente y como que no se dejen influenciar por todas estas energías, estos pensamientos y cosas que no son suyas, como conocerse de verdad, volver a ustedes. Entonces, bueno, ¿por qué quería hablarles sobre esto de los videos de las entidades y esto? Porque de mañana me desperté súper bien y fue raro porque hay una canción que me gusta de Doja Cat, que es sobre pintar el pueblo rojo, pero esta canción tiene muchos simbolismos, y ustedes saben que cuando uno como, ¿cómo se dice? Representa o toma la información tal cual como está hecha, en realidad está mal, no es eso. O sea, como que la canción de pintar todo el lugar rojo hace ilusión, no es que vas a ir y pintar todo el pueblo rojo, sino que más bien se puede estar hablando de sangre. Y ustedes saben que yo les hablé un poquito que había un misterio sobre la sangre, y por eso es que Jesús en la copa de vino en realidad no están seguros que fue vino, tal vez fue su sangre, porque se hacen algunos ritos de paso con sangre, porque esos son como cosas que se hacen en escuelas místicas un poco extrañas. Entonces ahí en este video me gusta el ritmo, pero las canciones están un poco dark, y el video también. O sea, como que si ustedes leen el tarot como yo, se pueden dar cuenta que ahí hay varios arquetipos, como por ejemplo la muerte. Y hoy me di cuenta también que el tarot es bastante, aunque es femenino por la lectura, es masculino porque te da como un camino. En cambio el oráculo es como más femenino porque te abre y te deja más a tu interpretación. Entonces en este video estaba como que la muerte y cosas así. Y yo les puse en mi Instagram, dije, ok, me voy a arriesgar a hacer esto, capaz pierda seguidores, pero no importa. No puedo decir esa palabra porque tal vez me bajen el video, pero en la Biblia Jesús habla con el D, como que no les puedo decir la palabra, pero ya me se imagina, que es D-I-A-B-L-O, ¿no es cierto? Entonces yo les puse en mi Instagram que yo he hablado con él y que no le tengo miedo, y que la persona que diga que no lo ha hecho no es verdad. Entonces, ¿a qué voy con esto y por qué hablo con esto, con lo que le uno con las entidades? Y luego quiero darles como un ejemplo. Lo que pasa es que también en la Biblia, no es que Jesús pudo haberse ido al desierto, pero eso es una metáfora de su mente, o sea, es su mente, que él entró tanto a su mente que obviamente se va a encontrar con este personaje, que es un personaje que todos en nuestra vida nos hemos encontrado.
Ahora, yo porque digo que me he sentado a hablar con él y he conversado y me he reído y es una persona increíblemente sabia, la verdad. Y no estoy diciendo que como que se hagan como de esas sectas y esas cosas, porque no es así, sino que entiendan que todas las personas, muchas con las que nos hemos encontrado y nos han hecho daño, tienen ese arquetipo mucho más presente que otras personas. Pero incluso ¿cómo se llama? Hay un dicho que dice, más sabe el D-A-I-B-L-O, por viejo que por sabio, ¿no es cierto? Es porque en esta vida yo me he encontrado con familiares que han estado con ese impulso. He visto lo que son posibles hacer, he visto amigas que también han estado con esto y lo que son posibles de hacer. He visto en personas que amo mucho cuando la mente como que se deja convencer o seducir por este impulso que como les digo, yo me he sentado a hablar con él porque yo lo he vivido, o sea, yo lo he estado con él. Siento que tengo la facilidad, así como tengo la facilidad de entrar a los sueños y trotar sueños y ver el futuro en los sueños y cosas de mis sueños. Hubo una época en mi vida en la que me senté a conversar y la cosa es que creo que viví justamente esa etapa, porque les digo, o sea, no hay que pensar como exactamente que es así, que te vas a un desierto. Jesús, que era una persona humana, que también dicen que es Dios, entonces, ¿qué quiere decir? Dios también habla con el diablo. Perdón, espero que no me bajen por eso. Es porque es un ángel caído, él era un ángel caído. Entonces, tenemos que estar conscientes de, ¿por qué les cuento esto? Porque tenemos que estar conscientes con quién estamos hablando en cada etapa de nuestras vidas. O sea, yo he visto como que personas que hablan, hoy pues vi uno que decía, Señor, si mi novio se ríe con otra, déjale sin risa, algo así ya. Entonces yo como que, ok, eso no es del Señor como en luz, eso estamos hablando de otro tipo de Señor. Entonces, muchos de estos impulsos energéticos sí aparecen en nuestra mente o sea, no creo que hay que tenerles miedo. Yo nunca les he tenido miedo. Yo tuve una persona muy, muy, muy querida a la que empezó como que esta voz a seducirle para que se vaya al otro lado, ¿ya? Entonces yo fui y estuve con esta persona y la cosa es que no hay que tenerle miedo porque te incita o te llama hasta el otro lado. Hay que entender por qué está pasando ahí. O sea, por eso les digo, hay que conversar con esta energía, con este impulso, con esta como persona. Y yo vi Sabrina en Netflix y me encantó porque yo antes era un poco más miedosa, a pesar de que nunca he sido miedosa, pero cuando yo vi Sabrina en Netflix, el segundo capítulo me ultra asustó, porque es algo de los sueños, entonces como que ya entenderán. Pero luego, les voy a hacer aquí un pequeño spoiler, pero Sabrina es Morningstar y es como que también tiene una gemela que es la reina del inframundo y es hija de este personaje caído, de este impulso. Entonces tú te das cuenta que este impulso, este personaje, es un personaje sumamente inteligente, o sea, es sumamente como que incluso es recto, es como que así son las cosas, o sea, es como esto es, así es y es bastante justo como que como personaje, como impulsividad. Por eso hay muchas personas que como que no entienden cuando las otras personas se van al otro lado, cómo fue esa frialdad de irse al otro lado, o sea, cómo fue tomar esa decisión, pero a veces es porque este impulso tiene como que fuerza de convencimiento. Entonces yo les dije, he hablado con él y yo creo que hubo una etapa en la que, como les decía, del desierto, yo no estuve en un desierto exactamente, bueno, después fui a Brasil, un desierto hermoso, pero cuando pasó en este momento que me hicieron mucho daño, yo estuve un momento, unos 3 meses, como en un desierto de mi alma, en el que yo escuchaba esta voz que me decía que no había sentido
y era hasta inteligente, sabia, que me guiaba por lugares, pero luego dije, no, 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 no. Yo voy a volver al combate y voy a volver a la vida. Entonces hice un movimiento para volver a la vida. Y bueno, y en ese desierto conocí a muchas personas que hasta ahora conozco y que son ultra inteligentes, son maravillosos seres humanos. En ese desierto yo vi la inteligencia y ahora veo el resultado de ese como que esa etapa en mi vida de estar en este desierto. Entonces yo quiero como decirles que también hablando como de esto de las entidades, yo vi y me duele mucho. Tengo personas conocidas que creen que están en la luz y creen que siguen a un Dios y creen que siguen a Jesús y creen que siguen a esta energía en luz, y no es así. O sea, se puede ver claramente que no es así. ¿Cómo te das cuenta que hay personas que no están por ese camino a pesar de que dicen que sí? El camino de la luz es justamente un camino donde tú estás bien, donde tu aura se nota bien, donde tú estás como con vida, estás viva. No estás como chupada, mega delgada, con unas mega ojeras que pareces que por poco y fantasma. Te están quitando tu energía vital. Eso es una. Dos, físicamente igual las personas que estamos trabajando con la luz y que hemos trabajado igual con la oscuridad, porque trabajar con la parte oscura de nuestra alma es trabajar con nuestros dolores y es trabajar con esa parte que a veces se te cruza, o sea, como que se te va al otro lado. Somos personas que se nos ve bien, o sea, se nos ve físicamente bien, se nos ve que estamos bien. ¿Por qué digo esto? Porque vi fotos de personas que están en estos como ceremonias, estoy buscando otra palabra, ceremonias donde se les ve que están poseídas por otra cosa que no es Jesús, que no es Dios. Están poseídas ni siquiera, porque yo les quiero hacer caer algo en cuenta, ni siquiera por el impulso del que estamos hablando antes, del de. No es eso, porque el de, que es eso, es otro tipo de energía. Es como que él no se bajaría ni siquiera a hacer eso, porque es un ángel caído, hay que recordar eso. Es un impulso que era luz que se volvió oscuridad. Pero estas personas que yo veo fotos y es espeluznante ver tipo así como que orando y pidiendo y así. O el otro día había otra chica que hacía como una invitación para una cosa suya. O sea, yo no sé qué tan ciegos están para no verse. Esos son otras entidades. Como está el ángel caído, este impulso del ángel caído, que ahí es posible poder conversar, poder como que hacer terapia para como sacarte de este lugar, como de este desierto de mente y etcétera. Pero hay otras entidades que son impulsos mucho más fuertes, que son, no sé si puedo decir aquí, pero hay uno que es BAF y siguen otras cosas. Luego hay un montón, hay como, así como hay ángeles en el cielo, hay ángeles caídos en el abajo. Y ellos como que intentan como que estar en tu cuerpo, utilizar tu energía, como que si tú te permites mucho estar abierta para ese tipo de como de energía, de pensamientos. ¿Por qué les digo como posesión? Porque en realidad son pensamientos que están en tu mente que tú crees que te hacen bien, pero en realidad el resultado no está bien. O sea, físicamente estás hecho pedazos, tu vida está hecho pedazos, no tienes pareja, y la pareja que tienes tiene que ser también de estos cultos, de estas sectas, de estos mismos pensamientos súper cerrados. Esta otra persona que les contaba de los cursos, bueno, hay otro también que conocí de cursos, pero de como que de su presentación, físicamente horrible. O sea, no sé cómo explicarles que hay entidades que sí están, o sea, hay entidades que sí hay. Fui hace un tiempo a un espacio que, por Dios, casi me muero. O sea, era como que eran todos entidades del bajo astral disfrazadas de entidades del alto astral. Así, ni siquiera de alto astral, como que de seres humanos, ¿ya?
pero se notaba a leguas por su pensamiento, por su conversación, por sus seres. Y luego hay gente que igual que estuve en otro evento, que ya tengo que dejar de ir a tantas cosas. O sea, era obvio que era otra cosa, que no estaba bien. O sea, ni siquiera era el D, porque el D, ya les digo, es como súper inteligente. O sea, él te ayuda a expresar tu ira, te ayuda como a hacer cosas, pero las otras entidades son entidades que en realidad son horribles. O sea, hace poco vi una película de una como que de estas reuniones, para no decir esa palabra, de seres. Y ellos invocaban a un ser súper pesado. Y eso es lo que yo veo en las fotos de estas personas que dicen que están invocando a Dios o a Jesús o a whatever cosa. Ok, todo el mundo, nosotros podemos llamar a nuestra divinidad interna, a nuestro ser interior. Es como, incluso el Padre Nuestro es una invocación, pero es metafísico, porque es Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Qué es lo que está en el cielo? Aquí, adentro, nosotros. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, o sea, como que se haga lo que nosotros queremos que se haga bien. Danos hoy nuestro pan de cada día, sí, que nos dé la comida. Perdona nuestras ofensas y no estamos por nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces nosotros nos perdonamos a los demás. Y no nos dejes caer en la tentación, que es la tentación de llamar a otras cosas que no son, como que se nota que no son, y líbranos del mal. O sea, es una invocación a nuestra divinidad interior. Y yo no les digo, yo no he tenido la suerte de ver a Dios, pero sí lo he sentido. Es una energía que está, que es lo que hace que no sé, el árbol crezca, que yo esté aquí. Es energía. Hay muchas personas que lo han visto y lo han sentido, que bueno, yo tal vez he visto par de ángeles, par de energías que se han presentado, y como les digo, al D le he visto en series, gracias a Dios. No he tenido parálisis del sueño, pero sí les he visto como que en mis pesadillas, he conversado, sé mis oscuridades, sé cuáles son mis cosas oscuras, las he visto las personas con otras que han tenido esta D adentro, y también he visto personas que no han tenido este D adentro, pero han tenido otros seres que están adentro. Y si tú sientes que a tu alrededor hay energía que como que no está funcionando, busca esta cosa de hablando con las entidades de Access Consciousness, y tienes como aclaradores. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es una varita mágica? ¿Por qué funciona? ¿Y por qué me parece que es muy de luz? ¿Y por qué Jesús, ustedes saben que antes se suponía que se llamaba Yeshua, y en realidad era un ser humano que estudió metafísica y estudió muchos misterios, y luego se hizo un gran maestro, ¿ok? Entonces él, pues, hizo muchas cosas, pero sí decía que la palabra era muy importante. La palabra es tu varita mágica. Entonces, ¿qué hace el Access Consciousness? No les digo que se hagan como ultra fans del Access, porque tampoco esa es la idea. Es como utilizar esa herramienta, pero el Access utiliza la palabra. Y en la Biblia, aunque la Biblia no fue escrita por Jesús, fue escrita por otras personas que luego vinieron, escribieron, y ustedes saben que, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, que era una de sus sacerdotisas y era su compañera y era el femenino, desapareció. Pero dicen, hay una parte que es importante que dice, y lo primero fue el verbo o algo así. No me sé, pero esa es la idea. Y lo que pasa es que la palabra tiene mucha fuerza. Entonces, cuando yo hago Access y llamo y utilizo esos aclaradores, buscando esto de las entidades, yo estoy aclarando mi espacio, estoy aclarando mi mente, que es lo más importante, y también me empiezo a dar cuenta de las palabras que yo digo. Entonces, yo conozco una persona que la amo, o sea, es como, me encanta, es una persona encantadora, es súper sencilla, es espectacular esta mujer. Ella igual contó una de sus experiencias, que se fue a una iglesia y que todo el mundo estaba cantando y rezando y orando, y ella vio
que a esta cosa a la que le rezaban, cantaban y adoraban, que según estas personas juraban que era Dios y Jesús, era un ser ultra pesado que incluso se quiso hacer pasar por Kali e incluso se quiso hacer pasar por una deidad de la India. Ella vio eso, vio ese proceso, como que la vio. Yo no vi eso, no vi como que tal cual el diseño, pero la foto era clarísima, o sea, eso no es Dios, no es Jesús, eso es una entidad del bajo astral clarito. Cuando ustedes sientan, vean, perciban, pues también en este canal han visto mis videos, me siguen en Instagram y etcétera, 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 ya nos estamos preparando como para empezar a diferenciar las cosas y eso es súper importante en este juego, en esta vida, en este como 3D, diferenciar, eso es lo más importante. Porque ahí tienes tu punto de vista, tienes como tu criterio y eso es lo que te hace tú. Entonces estas ideas de dejar de ser tú no está bien porque tú eres alguien que tiene que más bien pulir tu criterio para que entiendas qué es las cosas buenas y qué es la cosa mala. Es como que quieras irte a dormir y dejas de ser tú. Y es como, ok, vas a ver cosas terribles, vas a ver cosas malas porque no es que aquí no es, vinimos a este planeta Tierra a ser nosotros, no a no ser, porque el no ser es cuando ya estamos muertos, es como cuando ya somos luz, etéreos, no sé qué, y así volvemos a reencarnarse, que es la reencarnación, volviendo a ser otra persona, o sea, eres tú, sigues siendo tú, entonces sigues siendo como lo que eres tú eres esto, y esto tiene que seguir siendo, y si tú dejas de ser esto, estás abierto a como no tener diferenciación y te vas a perder, o sea, es como no darte cuenta que estás en un espacio en el que estás trayendo a seres de otro lugar, o sea, es como, ¿qué está pasando? O sea, es momento de despertar. Ok, so, eso era el video de hoy. Ya saben que me pueden seguir en mi Instagram, Rosana Molinari, y en mi podcast, Sirena Mágica. Espero que les haya gustado. Yo quería hacer un video de esto porque me parece interesantísimo. Amo este tipo de videos porque yo consumo este tipo de contenido y creo que es súper importante también para otras personas porque he buscado contenido así y no lo encuentro. Digo, o sea, tengo que hacerlo para que otras personas lo sepan. Y compartir, ¿no es cierto? Y hablar de cosas interesantes y como de hacernos más fuertes y como vivir bien, ser luz y así. Entonces eso, chicas y chicos, espero que les haya gustado el video de hoy, no se hayan asustado y cualquier cosa, pues ya saben, estoy en mi Instagram y aquí abajo comentarios, eso, así que les mando un beso, hasta la próxima.